Lo que he visto en ella es un amor tan grande que tiene por dentro y por fuera. Entonces, pues bueno, a recibir la palabra que Dios tiene preparada para nosotros a través de ella. Un aplauso para la pastora, por favor. Gracias, Patita. Gracias, la verdad, me siento súper feliz, privilegiada de poder traer la palabra. Es una bendición y el Espíritu Santo siempre me va guiando, siempre me va mostrando cosas, porque le pregunto, Señor, ¿qué quieres tú hablar? ¿De qué hay necesidad en tu iglesia, en tus hijos, en el cuerpo de Cristo que tú tanto amas, para que vivamos conforme a tu perfecta voluntad? Vivir plenamente, vivir en paz, ser ese ejemplo a seguir que debe de ser la iglesia para todos los demás que quieran tener lo que nosotros que tenemos, que quieran vivir como nosotros vivimos. Somos conquistadores, somos poderosos. Cuando nos reunimos aquí en todos los domingos en la mañana para orar e interceder, yo siempre veo y digo que somos como el consejo del cielo, cuando se reúne el consejo, los líderes, o para cambiar, para decidir, para todo. Ahí nos reunimos, por eso todos los que quieran reunirse para orar, para interceder por nosotros, nuestras familias, nuestro pueblo, nuestra nación, y todo por el mundo entero, porque nuestra oración no tiene límites, puede llegar hasta a lo lejos. Entonces, la verdad que somos tan importantes, tan bendecidos y tenemos tanto poder, que lo debemos de entender. Y ahora, en estos días he estado viendo diferentes personas que son cristianas, conocen la palabra, pero se les olvida y a veces batallan con compañeros de trabajo, con jefes, con esposas, con esposos, con actitudes y cosas tremendas. Y dicen, ya no sé qué hacer, no sé si renunciar a mi trabajo, o no sé si divorciarme, o no sé si... así cosas muy drásticas. Y yo oraba y le decía, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer en esto? Y me dice el Señor, pues usar las armas que te he dado y que les he dado, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y meditando en esto, me llevó el Señor al inicio del ministerio de Jesús, después de que fue al desierto. Después de que fue al desierto, regresó y ahorita les leo en Lucas 4:18 qué pasó. Pero le titulé a esta prédica importancia de la liberación desde una forma cotidiana y práctica. ¿Por qué? Y lo vamos a ir viendo. ¿Por qué tenemos que tomar autoridad diariamente sobre todo lo que vemos que se mueve, que va en contra de la palabra de Dios? Si vemos que son pleitos, si vemos que son envidias, si vemos que es un chamaquito berrinchudo, en fin, en el día a día se ven muchas cosas. Si vemos falta de respeto a los padres, todo lo que va en contra de la palabra, tan sencillo como decir, diablo, te ato en la vida de esta persona en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? Tenemos la autoridad ya en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, porque dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús echemos fuera demonios. Entonces no tenemos más que pronunciarlo. Hay gente que con una voz muy suavecita
cuando habla, todos tiemblan. ¿Por qué? Porque tiene el poder y la autoridad. Un general del ejército a lo mejor le dice a uno, oye, mira, vas y haces esto y esto y esto, aunque sea suavecito, le cuadran. O un policía vestido con su traje de policía, a lo mejor ni habla, a lo mejor nada más te hace así, te paras. Entonces la autoridad es la autoridad. Y lo que yo quiero es que el Espíritu Santo nos revele la autoridad que tenemos en Cristo Jesús para cambiar nuestro, no solo el mundo, nuestro entorno, todo lo que nos rodea. Y dice aquí en Lucas 4:18, el Espíritu que cuando Jesús regresó del desierto y fue al templo, lo primero que leyó fue esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo esto es espiritual y es algo a lo que nosotros hemos sido llamados. Liberar a los cautivos. ¿De quién es cautiva la gente? Pues del enemigo. ¿Por qué están ciegos? Están ciegos espiritualmente porque no ven más allá de sus narices. Y cuando alguien hace algo dice, no. Oía un muchacho que decía, perdónenme las palabras, pero así lo oí. No, ese le voy a partir su madre. Y no sé qué. Porque entonces, ¿qué manera de ver las cosas, de querer solucionar con pleitos, con golpes, con la fuerza? No. Tenemos una ocasión, tal vez ya les había platicado esto, fui con uno de mis hermanos al centro y algo le habían operado de la mano a mi hermano. En eso íbamos pasando por un estacionamiento y un muchacho, no sé si no se fijó o si se fijó, nos echó el coche. Todos los hombres ya ven, oye, ¿qué te pasa? Le dijo mi hermano y se sale del coche un muchacho de ese tamaño y todo fortachón, es lo que quieras, que no sé qué, ya ven que en el centro hay personas muy rudas en México. Y entonces yo le dije al muchacho, te callas y te metes a tu coche en el nombre de Jesús. No dijo nada, se metió y se fue. Entonces, hay un niño pequeño, un día unos perros les empezaron a ladrar a él y a su mamá, y el chiquito ya había oído en la iglesia y les dijo, te callas en el nombre de Jesús. Y los perros se callaron. Entonces, a veces suceden muchas cosas porque no ejercemos, se nos olvida el poder que tenemos. Ahora en estos días me platicaba una persona que parecía que estaba tratando con alguien de doble personalidad, que a veces era muy buena gente y todo, muy amable, y a veces, era una gente que parecía que no conocía, intratable. Entonces, le dije, toma autoridad en el nombre de Jesús. Te voy a mandar este libro para que aprendas, para que veas, ya tienes a Cristo en tu corazón. Y créanme que esta persona que estaba en un plan fatal, ella empezó a hacer la instrucción del libro y la persona dio un giro totalmente. Súper buena gente, amaneció, esto, lo otro. Entonces, no necesitamos toda una ceremonia, ni gritos, ni sombrerazos, ni, como les decía, bailar el jarabe tapatío. No, tenemos únicamente que pronunciar las palabras adecuadas, porque hay poder en el nombre de Jesús y todo lo que está
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dobla su rodilla ante el nombre de Jesús. Pero también, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que andar bajo autoridad para tener autoridad. ¿Cómo andamos bajo autoridad? Andamos bajo autoridad cuando obedecemos la palabra de Dios. No puedo yo ser una ratera o una mentirosa o ir en contra de la palabra y querer reprender algo, ¿no? Tengo que ser congruente y que mis obras den testimonio para que en lo espiritual tenga yo un respaldo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Después en Marcos 6, del 7 al 13, y en Lucas 9, del 1 al 6, vemos que Jesús envió a los discípulos. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, a veces no tenemos que andar con gente desconocida, pues hablándoles, atando, reprendiendo, a veces sí, pero empecemos por nosotros y nuestra casa, ¿sí? Y ya después que estemos bien en nosotros y en nuestra casa, podemos extendernos a los de afuera. ¿Por qué? Porque si no estamos bien nosotros y andamos con problemas, con pleitos, con esto, con lo otro, no tenemos, yo creo que ni la autoridad ni el poder de hacer las cosas, de tomar autoridad sobre otras cosas. Entonces, primero arreglemos nuestra casa y nosotros mismos. Hay una autoliberación, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Después en Marcos 16, el 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Entonces tenemos muchísimo poder y autoridad para componer todo lo que esté en nuestra vida y nuestro alrededor. Y tenemos que, ¿quién? Levante la mano, ¿quién ora diario? Bueno, si oramos diario, tenemos que implementar a nuestra oración el atar y desatar. Podemos atar, ato todo espíritu de enfermedad, ato todo espíritu de falta de respeto, ato todo, lo que veamos que se mueve, ato todo espíritu de alcoholismo en tal persona. Entonces, diario. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y no anda un día sí y un día no, anda diario. Y el diablo tiene ¿cuántas generaciones engañando a la gente? ¿Sí? Entonces, y siempre mete verdad con mentira. Puede decir pura verdad y ahí una mentirita muy sutil y ya hay engaño, ya se desvían las cosas, ya hay peligro. Entonces, tenemos que instruirnos en la palabra y pedirle dirección al Espíritu Santo diario. Espíritu Santo, por favor, guíame en este día, no permitas que sea engañada. El Padre Nuestro es la mejor oración, muy completa. Es ese modelo de oración en el que podemos abundar en
pues alabar a nuestro Padre que está en los cielos, pero está en los cielos, en la tierra, en todo lugar, es el único omnisciente, omnipotente, omnipresente. De santificar, bendecir su nombre, pedirle que venga a su reino y que se haga su voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro corazón, en todo. Que nos dé el pan de cada día y que todo lo que tengamos podamos ser de bendición a otros, ayudar a los que no tienen, hacernos buenos administradores, hacer buen uso de los recursos, en fin. Que nos perdonen nuestras ofensas, porque nosotros como ofendemos, también pues hemos sido ofendidos, entonces perdonar y soltar toda ofensa, que es un tema importantísimo, el del perdón, para el poder y autoridad que les estoy diciendo. Perdona nuestras ofensas y líbranos de todo mal. Dios nos libra, nos puede apercibir y redarguir de cuando el mal acecha. Entonces es una gran oración, pero debemos estar atentas y tomar en cuenta, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. ¿Por qué al Espíritu Santo? Porque está aquí y ahora con nosotros. Dios el Padre está en el cielo, Jesús está a la diestra del Padre. Y Jesús dijo, os conviene que yo me vaya porque les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe a toda justicia, a toda verdad, para que los ayude. Entonces, o al Padre en el nombre de Jesús, porque Dios es uno. Dios es uno, es únicamente el ministerio de la deidad. Dicen, por lo general no se toca el tema de la liberación en la iglesia, y es un tema que desde el principio está ahí. ¿Por qué hablamos de la sanidad, de la prosperidad, de la salvación y no de la liberación? Platicaba con una señora ayer y me decía, ay, no digas diablo porque me da miedo. ¿Cuál diablo te da miedo? El diablo nos debe tener terror a nosotros, nos debe tener miedo. Luego otras gentes decían, ay, no, el bien y el mal es el mismo. Porque si existe el bien, existe el mal. Así que tiene que existir el bien. Así una serie de cosas que el mundo está escuchando ahora, y de distorsiones y de cosas que confunden, que nosotros tenemos que estar bien claros en que hay bien, hay mal. Y dice la palabra que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de Dios y los hijos de Belial. Entonces tenemos que definir muy bien las cosas. Ahora, no se toca por lo general el tema de la liberación, que desde el principio ha sido un mandato. No lo debemos desatender. Tenemos que aprender más acerca de este tema y tener en mente la limpieza de nuestra casa. Y hablo de la casa como de nuestra persona. Nosotros somos casa, templo del Espíritu Santo, así como de nuestra casa donde vive nuestra familia. Tenemos que limpiar nuestra casa. Y hablo de la casa en nuestro interior como de nuestra familia y nuestro entorno. Muchas veces, tanto en la iglesia como en la casa, nos limitamos a una simple consejería. Alguien necesita algo, aconsejamos y todo, pero tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque una consejería es limpiar las telarañas. Pero si ahí sigue la araña va a volver a ser telarañas. Tenemos que ir a la raíz y acabar con la araña, con lo que está causando el mal. Y eso se escudriña a través de pedirle dirección al Espíritu Santo, que nos dice cómo, por dónde,
atacar. ¿Por qué? Porque si Cristo murió para que tengamos vida y vida en abundancia, no vamos a estar viviendo mal. Vivir mal ofende a Dios, porque entonces el sacrificio de Jesús fue en vano, y no fue en vano en nuestra vida. Entonces tenemos que buscar la forma y ver la manera de vivir bien, de vivir seguros, de tener todo lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces, tanto en la iglesia como en la casa, nos limitamos a una simple consejería, lo que les decía, nos vemos los cambios que se deben ver a profundidad, que deben ser visibles y definitivos. Los cambios deben ser palpables. La consejería es buena, pero es como estar limpiando telarañas, y debemos ir directamente por la araña que causa el mal, y esto mediante la guianza del Espíritu Santo. Debemos romper el yugo del hombre fuerte que está causando tantos problemas en la iglesia. ¿Quién tiene identificado qué es lo que personalmente le impide avanzar? ¿Alguien se ha puesto? Perfecto, eso es un gran avance. Ver qué nos impide avanzar, si son acciones que estamos haciendo que están en contra de la palabra, si son conductas que tenemos ya de comportamiento, porque a veces aparte nos acostumbramos a vivir con la influencia del mal y no queremos soltarla, ¿sí? Por ejemplo, el cigarro. Sabemos que nos hace mal, y no queremos soltarlo, ya tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para quitarlo, porque es algo que nos está dañando. ¿Y qué es eso que no nos deja apartar? Entonces tenemos que ir a nivel espiritual, a decirle: Espíritu Santo, por favor, y echo fuera de mí el espíritu de tabaquismo de una vez por todas. Espíritu Santo, lléname, fortaléceme, y así lo que veamos que nos está afectando y que puede afectar a los nuestros en una forma negativa. Bueno, esto lo lleva a debemos romper el yugo del hombre fuerte que causa tantos problemas en la iglesia, en la familia, en las personas. Esto lo lleva a cabo el engañador, que no permite el crecimiento y madurez en la iglesia a causa de opresión o de otra manera. Esta influencia u opresión se empieza a gestar por lo general en la niñez. En la niñez hay muchos eventos que dejan marcados a los niños, sean regaños, sean rechazo, pero ya más grandes nos acarreamos también influencia del mal por ignorancia, por pecado, por desobediencia y también por rechazo, por abuso, Hay gente, por ejemplo, que a lo mejor en un matrimonio ya grandes reciben abuso, reciben malos tratos, y todo eso el enemigo le encanta trabajar con heridas del alma. Por eso debemos ser inofendibles, perdonar, pasar por alto la ofensa, protegernos. Porque dice Dios: si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden que lleves una carga, una milla, llévala 2. Entonces no te aflijas, no te enojes. Perdona, apoya. Hay una pregunta muy interesante y muy frecuente. ¿Creen que puede ser poseído un cristiano? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿Mandé? De ninguna manera puede ser poseído un cristiano. Les voy a decir por qué.
porque posesión significa ser dueño, y nuestro dueño es Dios, pero el cristiano en su espíritu no puede ser poseído, pero sí puede ser poseído o influenciado en el alma y en el cuerpo, porque ninguna enfermedad viene de Dios. Eso es algo que siembra el mal. Ninguna enfermedad mental o conducta errónea viene de Dios tampoco, pero sí viene del mal y entra por muchísimos motivos. Entonces tenemos que ir sabiendo y teniendo en mente todas estas cosas para poder defendernos y lograr la buena vida que Dios quiere para nosotros. De que sí va a haber batallas, va a haber luchas, las va a haber, pero siempre Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, mas he aquí yo he vencido al mundo. ¿Y por qué nos dice la palabra que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? En cuanto tenemos un triunfo, pues ya ahí viene el otro, son retos, es manera de crecer, es manera de permanecer, es manera de ir tomando autoridad, es viviendo en autoridad, porque el enemigo no duerme, está queriendo fastidiar en todo momento. Anda como león rugiente viendo a quién devorar, por eso dice la palabra, velad y orad, ¿cada cuándo? Diario. Sí, y no solo por nosotros, por nuestra gente. No sabemos si a nuestros hijos, nuestros nietos, alguien los molesta en la escuela, alguien los agrede. Sí, entonces tenemos que estar velando, orando y cubriendo a los que nos dependen de nosotros espiritualmente con la sangre del Cordero y recordándole al enemigo cuál es el lugar que tiene. Y ahorita ahí vamos para allá. Dice aquí, puede ser poseído un cristiano, y dice aquí la palabra en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro espíritu no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado, afligido o algo el cuerpo y el alma. Porque al recibir a Jesús pasamos a ser propiedad del Padre, pues fuimos comprados a precio de sangre y nuestro espíritu es renacido en Cristo. Pero el alma, que es la mente, y el cuerpo, el alma tiene que ser renovada y debemos crucificar la carne para estar libres de esa influencia y contaminación demoníaca. Y dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra palabra que dice, y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El objetivo del diablo es mantener a la iglesia ignorante para mantenerla en opresión. Recordemos que vino a robar, matar y destruir. Y eso está haciendo desde que fue lanzado del cielo a la tierra con 1/3 de los ángeles, solo con 1/3 de los ángeles. 2/3 son buenos y están para ayudarnos, porque los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio de los herederos de la salvación. Están a nuestro servicio. Podemos mandar ángeles en el nombre de Jesús que guarden a nuestros hijos, que aconsejen, que obstruyan las obras de los ángeles malos,
Me acuerdo cuando creo que fue Elías o Eliseo que le dijo, le pidió a Dios, abre los ojos de mi siervo para que vean que son muchos más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces son más los que están contra nosotros, aparte de que, con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces tenemos la victoria por donde la veamos, pero pues hay que ponernos listos. Si estamos durmiendo, pues eso está de la patada. En primera de Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse. Esto me gustó y copié varias versiones porque me interesa que las escuchen. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay otra versión que dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Otra versión dice, tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devorar. Otro dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente viendo a quien devorar. En otra dice, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Otro dice, no os dejéis seducir ni sorprender. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere seducirnos y sorprendernos con engaños, agarrarnos con los dedos en la puerta o algo, y cuando nos demos cuenta ya caímos en algo que no conviene. No, hay que estar alerta. Pero tenemos grandes promesas que nos animan para mantener de veras al diablo que no se acerque a raya. Y dice así, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. No prevalecerá el diablo en contra nuestra. Dice aquí, y yo también, mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder el del enemigo y nada os dañará. Nada nos dañará. Tenemos el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Nada nos dañará si estamos alerta y no nos dejamos. Dice, miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les hará daño. Es otra versión. Así que el primer paso que debemos tomar como iglesia es el de la liberación, identificando en qué debemos ser liberados. Primero nosotros mismos y posteriormente nuestra familia. Permanecer velando y orando diariamente en autoridad conforme a las promesas que hemos recibido del Padre. Si nosotros estamos batallando con algo, podemos pedir ayuda a los pastores o tomar iniciativa de decir, si me encanta robarme las cosas en el súper y veo que eso abre puertas, si no está bien, echo fuera todo espíritu de robo, no voy a robar, poner mi voluntad y orar y echar fuera el espíritu de robo. Si batallo con el alcohol, espíritu de alcoholismo, te echo fuera en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, lléname. Si batallo, y así con lo que batallemos, cada quien sabe en qué batalla, ¿no? Con la mentira, con el enojo, con la falta de respeto, con lo que sea. Porque eso impide nuestra plenitud y no tenemos que acostumbrarnos a vivir de amiguis con el diablo en nuestra vida, ¿no? Tenemos que largarlo.
Ahora, dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso es lo que ofrece el mundo, engaño por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Y saben qué hizo? Anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. El acta que había en contra de nosotros fue anulada. Esa acta que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que el diablo es un enemigo despojado y derrotado, exhibido públicamente. Y es lo que yo le digo, diablo, ni te acerques a mi familia ni a mí. Eres un enemigo despojado y derrotado, fuiste exhibido públicamente. Y te voy a torturar y recordar diariamente que Jesús te venció en la cruz. Y declaro que el orden de Dios es establecido en mi vida, el reino de Dios es establecido en mi vida, el gobierno del Padre es establecido en mi vida. Y así todo lo que el Espíritu les ponga, échenlo fuera. Y vamos a ver, así como esta señora vio un cambio radical en el comportamiento de la persona que parecía con doble personalidad, así vamos a ver los cambios. Ahora, no creemos que por orar una vez, ya, goodbye. No, tenemos que persistir, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué? ¿No han visto cuando entrenan un perro? Le dice, salte, no te hagas pipí aquí. Y ya te descuidas, va y se mete y se vuelve a hacer pipí. Y entonces tienes que estar ahí, persistir hasta que se acostumbra que no, ahí no. Entonces así es el chamuco. Tenemos que ponerlo a raya y así ejercitarnos día con día en poner al raya al mal y no permitir que tome ningún tipo de lugar en nuestra vida ni en nuestra familia. El ministerio tripartita de Jesucristo es salvador, liberador y sanador. Él nos salvó y Él nos libera y Él nos sana. Después de que nos libera, nos sana y podemos vivir sanos, libres. Y tenemos que tener ya esa mentalidad porque tenemos el poder de hacerlo. La necesidad tripartita del hombre está también en ser sanado, liberado y redimido, sanado, liberado y salvado. Y eso es en nuestro espíritu, ya fuimos salvados, ya somos de Dios, pero en nuestra alma y en nuestro cuerpo tenemos que ser liberados y sanados. Hay una similitud
en espíritu, alma y cuerpo en el templo del Señor, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, cuidado, nadie se podía meter, ni siquiera poner la mano. No sé si se acuerdan cuando llevaban el arca en una carreta. En primera la llevaban no conforme al mandato de Dios, porque debía ser cargada por los levitas. En segunda, cuando alguien la trató de detener, aunque fue por buena voluntad, cayó ahí muerto. Entonces el lugar santísimo no es tocado por nadie. Ahí el enemigo no tiene ningún lugar. Pero el atrio, ¿qué tal Jesús cuando fue y echó a los cambistas? Sáquense, no hagan de mi casa una casa de ladrones. Y los echó para afuera. Así debemos de echar a los enemigos. Y cuando le dijo Dios a Saúl, o por medio del profeta Samuel, acaba con los amalecitas, y no dejes ni animales, ni mujeres, ni niños, nada. Y uno diría, ay, qué gacho, pobres. Y los niños, no, son el figura del mal. No dejes nada que sea malo, nada que pueda crecer y pueda dañarte. Vámonos, cuando se trata del mal, no dejar nada, nada, nada. En el nombre de Jesús. Amén. Y les voy a recordar esta escritura. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. ¿Qué hacemos si nosotros andamos de amiguis con el diablo, ahí consintiendo que nos aconseje? Ay, una mentirita piadosa. Ay, quién sabe qué, no, uno no es ninguno, no pasa nada. Sí, todo tiene trascendencia y debemos ser radicales y no estar estirando la liga, ni estar a ver si se rompe a qué horas. No, tenemos que tomar la decisión y vámonos para afuera, todo lo malo. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Que después de que limpió el templo, que empezó a sanar, después de que limpiemos nuestro templo, seremos sanados, viviendo libres, viviendo en plenitud. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho a los muchachos que gritaban en el templo y que decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: ¿nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho se han preparado alabanzas? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar nuestra casa, meditar, tomar en serio las cosas, ponernos Espíritu Santo, que Él siempre y jamás nos falla, nos ayuda, nos auxilia, nos guía. ¿Cómo le hago, Señor, para sanar mi casa, para limpiar mi gente, para pues lo que necesitemos de liberar y de sanar? Pero sin tenerlo en mente y tomar acción, no va a suceder. Dice, y aparte Dios, al recibir a Jesús, que recibimos la armadura espiritual, pero Jesús es nuestra armadura. ¿Quién nos dio la salvación? El yelmo de la salvación. Pues Jesús. La coraza de justicia, ¿quién es nuestra justicia? Jesús. El cinturón de la verdad, ¿quién es el camino, la verdad y la vida?
las sandalias del apresto del Evangelio de la Paz, tenemos que ir caminando siendo una Biblia abierta, que la palabra se haga vida en nuestra vida y ser ejemplo. El escudo de la fe, si está escrito, yo lo creo y no me muevo de ahí. Y que pase lo que pase, yo me paro. Si dice la Biblia que soy sana, yo soy sana. El escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para deshacer las obras del mal. ¿Cómo le hizo el diablo con Jesús en el desierto? Ay, sí, le decía el diablo, si eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así todo lo que hizo lo venció con lo que estaba escrito. Por eso tenemos que retener la palabra, tomar interés, y es realmente sobrenatural memorizar la palabra porque el Señor nos ayuda. Entonces tenemos que, y dice que si la leemos, perseveramos, el Espíritu Santo nos recuerda lo que debemos de hablar. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya tenemos la armadura y tenemos que estar firmes en el día malo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. Entonces no es de que alguien me toca y, órale, ¿qué te traes? A ver, no. Tenemos que usar nuestras armas que son espirituales. Bueno, por lo tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí les va una recomendación: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, con el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. La propia Iglesia requiere de miembros libres para que se manifiesten los diferentes dones del Espíritu y lograr una Iglesia cada día más completa, con el fin de apoyar a todos los miembros de la Iglesia que están en desarrollo y crecimiento, y a quien Dios nos ponga. Entonces, tenemos que perseverar para crecer. Y Dios puso en mi corazón a quien quiera, pondríamos un día y una hora, quien esté dispuesto a participar en el equipo de sanidad y liberación puede anotarse conmigo para comenzar esta nueva etapa de esta gran iglesia que va creciendo conforme a la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se requiere de la liberación, de la sanidad para seguir creciendo. Y vamos a orar para pedir a Dios que nos dé ese discernimiento para ser liberados, para ser sanados y para continuar esta carrera. Como Pablo decía, yo corro la carrera, y el que se quedó, ¿sí? Entonces tenemos que ir
corriendo la carrera y no ser de los que se quedan atrás. Señor, te doy gracias por esta maravillosa iglesia, por cada miembro de la iglesia, cada familia, desde el mayor hasta el menor, desde el menor hasta el mayor. Sabemos, Señor, que todos de alguna manera estamos batallando en una u otra cosa, sea nosotros mismos o con algún miembro de nuestra familia. Te pedimos que nos equipes, que nos des discernimiento, que nos ayudes, Señor, para ir un paso más allá, para liberarnos nosotros mismos y liberar a nuestra familia de todo yugo, para ser una iglesia libre, despierta, una iglesia que haga la diferencia en este mundo, porque pertenecemos a la élite del cielo, que con nuestra boca podemos cambiar vidas, cambiar el mundo. Señor, levántanos, que estemos alegres, contentos, que el fruto del Espíritu sea visto en nuestra vida, que no andemos arrastrando los pies ni en tristeza y dolor, sino que andemos, Señor, en victoria, que donde lleguemos seamos luz, que nuestra palabra tenga poder para bendecir, para levantar, para transformar, Señor. Así como Jesús vino a deshacer las obras del mal, que cada miembro de esta iglesia podamos deshacer toda obra del mal. Recuérdanos, Espíritu Santo, redargúyenos de pecado. ¿Qué raíces de amargura traemos? ¿Qué heridas del alma tenemos? Para orar adecuadamente y sacar fuera todo aquello que impide tu fluir y que impide que vivamos en abundancia como Cristo quiere que vivamos, como tú quieres que vivamos. Espíritu Santo, encárgate de cada uno de nosotros para poder crecer. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro sanidad, liberación, crecimiento en esta iglesia y vamos a ver cosas grandes. Amén y amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén.